¿Quién soy yo? ¿Un nombre? ¿Un documento? ¿Un número? ¿Cómo construyo mi propia identidad? ¿Forma parte solo de lo biológico? ¿Cambia a partir de cada interacción con la sociedad? Podemos narrar nuestra historia a partir de lo que nos contaron sobre nosotros mismos, o lo que recordamos, como lo que se cuenta en las charlas de sobremesa, o esas míticas fotos de vacaciones de la infancia. Así vamos construyendo nuestra identidad. Pero ¿qué pasa si nosotros no encajamos en ese relato? ¿Y si una familia me está buscando? ¿Y si mi sangre me conecta con la de una abuela que hace décadas que espera un abrazo? La ciencia pudo dar respuestas a una pregunta que formularon un grupo de abuelas. Así nació el Banco Nacional de Datos Genéticos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. No, si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. En ese momento éramos señoras que cuando nos preguntaban cuál era nuestra organización, decíamos, somos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. A través del tiempo nos dimos cuenta que solamente en la ciencia vamos a encontrar una respuesta. Eso fue lo más importante. Lo que generó en realidad el interrogante científico fue un problema social, que fue el problema del robo y apropiación de niños. La mitad de conocimiento es la búsqueda de la respuesta. Una de las experiencias más interesantes que he tenido en mi vida y que me definieron en muchas de las cosas que yo hice en ciencia desde entonces. Siempre fui Claudia. Pasa que durante mucho tiempo no supe que era Claudia. Yo nací el 25 de marzo del 78 y en noviembre de ese mismo año me secuestraron junto con mi mamá durante la dictadura y fui a parar con una familia militar durante casi 21 años. Para decir que tal chico era un nieto buscado, solo lo podíamos hacer con aquellos que habían sido secuestrados ya nacidos. ¿Qué pasaba con los que estaban naciendo no sabíamos dónde? En un diario de la ciudad de La Plata aparece un avisito muy chiquito donde decía que un papá que negaba la paternidad había sido obligado por la justicia a la extracción de sangre y comparación del estudio de su sangre con la sangre del presunto hijo, y que ese estudio había dado por histocompatibilidad, HLA, positivo, era el padre. Esa palabra, sangre, fue como una luz así de advertencia que era el camino a seguir, y a partir de ahí dijimos, servirá nuestra sangre porque los papás no están, pero estamos los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos. En 1979, las abuelas de niños apropiados por la dictadura comenzaron a viajar por el mundo, consultando a científicos de los centros más importantes de genética sobre la posibilidad de establecer científicamente lazos de filiación entre un niño y sus presuntos abuelos, salteando a sus padres desaparecidos por el terrorismo de Estado. Todo nos demostraba que la sangre era lo más importante para encontrar a nuestros nietos. Así que con eso y sin eso hubiera marchado todo. Mucho sacrificio, hemos viajado tanto para explicar en el mundo por qué nos parecía que eso podía ser el índice de la abuelidad. Y es. Lo que es muy importante saber es en este momento, en 83, 84, la ciencia no estaba en los derechos humanos. ¿No? La ciencia tuvo un poco temor de la política. Lo hicieron las abuelas, fue un ejemplo en todo el mundo. Y es verdad que empezó una rueda de investigaciones en otros países, es increíble. Y empezó acá. Son las organizaciones de los familiares los que se acercan a la comunidad científica y los impulsan o nos impulsan a pensar en cómo la ciencia puede aportar a la búsqueda de sus seres queridos y evidentemente evidencian
a tribunales que puedan definir responsabilidades en los crímenes. Me largaron un reto, un desafío, porque por supuesto sabían que yo era genetista, que era argentino, y entonces me dicen, un genetista argentino tiene que encontrar una solución a esto, sino ¿qué otra cosa más importante para ser poeta? Entonces le dije, por supuesto. En 1982, el doctor Víctor Penchazade, genetista argentino exiliado en Estados Unidos, las contactó con la genetista estadounidense Mary Clark King, quien, junto a un equipo de investigadores, logró llegar a lo que se conocería más tarde como índice de abuelidad. Todos nosotros tenemos la mitad de nuestro genoma que viene del padre y la otra mitad viene de la madre. Pero a su vez, esa mitad que viene del padre, viene la cuarta parte de la abuela paterna y cuarta parte del abuelo paterno. O sea que cada uno de nuestros 4 abuelos tiene todas las características que tengo yo. Luego de la recuperación de la democracia, ya en 1984, se aplicó por primera vez en el mundo el índice de abuelidad en la identificación de una nieta apropiada, Paula Eva Logares. Sucedió muy rápidamente porque el grupo del Hospital Durán, utilizando estas nuevas formulaciones, establecer la primera afiliación con este tipo de evidencia genética, en el caso de Paula Eva Logares. Emociones que es difícil describirlas en todo su detalle y magnitud, pero quizás mi voz está revelando emoción. Ahí la tiene. A partir de allí fue evidente que se debía conformar una base de datos con los perfiles genéticos de los familiares para poder compararlos con los de los niños apropiados a medida que se fueran localizando. Fui al Hospital Durán, que es donde estaba el banco en aquella época. Me acompañó un secretario del juzgado. Después, cuando salí de ahí, lo único que pensé en ese momento fue en enterarme, ¿no? A ver si podía saber si realmente existía esto de comprobar con los abuelos, no con los padres. Y sí, ahí decía que sí, que las abuelas de Plaza de Mayo habían logrado este método de identificar a los nietos con la sangre de la familia, no indispensablemente los padres. Y ahí medio que eso me tranquilizó. Llego a la oficina de Cavallo, estaba él, estaban los secretarios y había un psicólogo. Me acuerdo que yo dije, ¿qué hace este tipo acá? O sea, ¿para qué viene? Y él se sienta conmigo, estaba una carpeta en la mesa y me dice que, bueno, que el examen había dado positivo con un porcentaje altísimo, digamos, que era lo que necesitaban para comprobar mi filiación. Me dice que la familia era Poblete Roa. Yo me quedo así como que no entiendo nada. Y había, junto en la carpeta con el examen, estaban unas fotos. Estaba una foto de mi papá, de mi mamá y una foto mía de bebé. Y yo vi la foto y me di cuenta que era yo, digamos, me reconocí muy enseguida. El banco es la respuesta de la ciencia a una necesidad de reparación histórica por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina. Es un organismo autónomo y autárquico que en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional trabaja junto a la Justicia y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en el análisis de los perfiles genéticos obtenidos a partir de las muestras ingresadas y en la búsqueda de compatibilidades genéticas entre los distintos grupos familiares y los posibles hijos e hijas de personas desaparecidas. Yo digo que la mano de alguien siempre está, y también el amor que sentimos por nuestros hijos y nuestros nietos que felizmente los estamos encontrando. El Banco de Datos Genéticos ha sido un faro para la comunidad de la genética forense internacional. Es tan importante la identidad para las personas que gente que haya vivido en ocultamiento y en mentiras de repente acceda a algo así, es una alegría inmensa. Se confirma con cada nieto recuperado, digamos, el que la ciencia puede trabajar en favor de los derechos humanos. Me siento delante del juez y el tipo lo primero que me pregunta, me dice su nombre, y yo le quedo mirándolo y le digo Claudia Victoria Poblete Laxic, me dice su fecha de nacimiento, y de nuevo me digo 25 de marzo del 78, me pregunta el nombre de mi padre, digo José Liborio Poblete Roa, y me pregunta el nombre de mi madre y digo Gertrudis Marta Laxic. Y yo me acuerdo que pensé en ese momento, ¿qué más me vas a preguntar? Porque para mí en eso ya estaba, digamos, lo que se juzgaba ahí era la sustitución de mi identidad y mi apropiación y ocultamiento. Después todo el resto.
A partir de la sanción de la Ley 26.548 de 2009, el banco se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En una nueva sede que aporta mayor infraestructura y mejores condiciones de seguridad y transparencia. Hay una dirección clara, con un elenco de científicos trabajando en el tema para implementar este banco donde está instalado, para que sea perfecto, no solo con el material con el que se usa, con las personas que lo hacen. No se puede vivir en ignorar su origen. Por eso todos aquellos que tengan dudas tienen que venir con la confianza del respeto, la reserva, la intimidad, y no hacerles daño, todo lo contrario, liberarlos. Van a volar, se van a quedar con nosotros, nos van a querer o no, eso es ya parte de otra historia. Lo que tienen que recuperar ellos es su derecho a saber quiénes son. No se puede vivir en la mentira, no se puede criar hijos en la mentira, no se puede ser saludable en la mentira. Hay un montón de cosas que a mí me resultaron... Está el alivio, digamos, de saber que, bueno, que lo que estaba oculto era eso y ya no está más. Y que hacerse un análisis o saber la verdad sobre el origen biológico, enterarse que uno tal vez es hijo de desaparecidos, tampoco es una obligación hacer nada. O sea, que las abuelas esperan y esperan el abrazo y el saber a dónde están los nietos, pero no exigen nada. Es el espacio de la ciencia que nos garantiza con seguridad el encuentro del nieto, el nieto y no otro. Cuando viene un resultado de inclusión sobre un posible nieto y dice que sí, que incluye, no hay ninguna duda, no dudamos nada. Lo que trae la ciencia o la genética es esto, para mí es la certeza, digamos. O sea, yo veo ese examen y a mí no me caben dudas. Al recuperar mi identidad, digamos, del ser Claudia, recuperé por un lado a mi familia, que me había buscado y me había esperado durante mucho tiempo. Recuperé la verdad, ¿no? El saber quién era, llené un vacío y un lugar de miedos e incertidumbres que siempre había habido en mi vida. Y sobre todo recuperé la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un instrumento para hacer efectivo el derecho a la identidad a partir de la colaboración de la ciencia y la tecnología. Las cientos de familias reconstruidas a partir de su tarea contestaron muchas preguntas y cambiaron no solo la historia, sino también el futuro de sus protagonistas y de todos nosotros.